Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro podcast, Sonido para Streaming con el Profe Celso. Les saluda Karen Romero y detrás de cámaras tenemos a Raúl Flores en OBS, grabación y producción, Adrián Flores en consola de audio, control de sonido, a Samantha Andrade en voz en off e Ingrid Marcillo en luces y cámaras. El día de hoy tenemos a nuestro querido Máster Celso Jiménez que nos estará acompañando. Máster, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Karen. Me siento muy honrado de que me hayan invitado a la grabación de este podcast y el tema bien interesante, sonido para streaming, con el Profe Celso. Sean todos ustedes, damas, caballeros, niños y niñas, bienvenidos. Esto no sería posible sin nuestros patrocinadores Son Streaming e Itae. Bueno, profe, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de streaming y nuestra primera pregunta sería, ¿qué lo motivó a dedicarse al sonido en el contexto de streaming, radio y podcast? Bueno, la vida te prepara para diferentes caminos que tú puedas tomar, ¿no? Todo lo que uno hace durante su niñez, su juventud, en la escuela, en el colegio, inclusive en la universidad, te da herramientas para que tú más adelante te dediques a una u otra cosa o incluso en medio del camino cambies tu dirección. A mí me tocó trabajar en sonido, pues llamémoslo así, desde los 15 años junto a mi papá y realmente me gustaba mucho y llegué a ser muy crítico del sonido. Trataba de buscar que se llegue, por decirlo así, a la perfección. Andando en el tiempo, pues mi papá es experto en electrónica, yo seguí la rama de la electrónica, pero la rama de la electrónica también es muy extensa. Entonces, dentro de esa rama electrónica me especialicé en audio, ya que eso era lo que hacía, ¿no? Audio y video. En el año 2003 pude ingresar a la SPOL como docente y ahí estuve dando las materias de radio y audio que se llamaban inicialmente y televisión y video, que después cambiaron a sonido analógico y digital y video analógico y digital. La SPOL tenía una LMS, un Learning Management System, un sistema de aprendizaje soportado en la red, que se llamaba Seed Web. Realmente no sé si todavía lo tendrá, ¿no? Pero el Seed Web tenía algunas herramientas. Tenía chat, tenía un muro para subir tareas, tenía, pizarra digital, etc. Pero tenía también una herramienta que permitía dar clases a distancia. Entonces, esa herramienta no era tan explotada por los docentes dentro del tiempo que yo estuve en SPOL. Estoy hablando del 2003 hasta el 2014. Sin embargo, en mi facultad, en lo que es tecnología en electricidad, electrónica, telecomunicaciones y mecatrónica, fui el primer y hasta cierto punto me atrevería a decir que el único docente que dio una clase a distancia. Obviamente con la ayuda de un compañero y amigo entrañable que también era docente en SPOL, el ingeniero Pedro Chong, que él se encargaba de, en el sitio, en el aula de clases, conectar las cámaras, los micrófonos y el proyector, mientras yo transmitía la clase con todo el control del mundo primero desde mi casa, luego recuerdo que lo hice desde el aeropuerto y la última transmisión la hice desde República Dominicana. Entonces era una transmisión de doble vía porque yo los veía a mis estudiantes, yo tomaba la lista y yo los hacía participar mediante preguntas y les daba puntos y cosas por el estilo. Entonces era un trabajo que estábamos haciendo nosotros de clases a distancia, clases virtuales, que no era algo conocido en esa época. Entonces ahí me picó el bichito, ¿no? Por decirlo así, para intentar cada vez más esto. Obviamente hay una diferencia, ¿no? Como yo daba las materias de radio y audio y televisión y video, normalmente para hacer esto no existía la palabra streaming. Había una palabra llamada broadcasting. Y broadcasting significa transmisión. Entonces tú transmitías por AM, transmitías por FM, onda corta y todas las derivaciones. Pero con el ingreso del internet, esto empezó a cambiar y empezaron a salir novedades como, por ejemplo, vamos a enviar voz sobre IP o de pronto vamos a enviar ahora datos sobre IP hasta que finalmente pues ya se puede hacer el streaming, que es una mezcla de voz, es una mezcla de datos, es una mezcla de video. Es toda una producción multimedia que se hace sobre Internet Provider, sobre IP, ¿no? Entonces,
No fue hasta que ingresé formalmente aquí al ITAE en el año 2018 y con énfasis en la pandemia que en cuarto semestre del programa de estudios de los tecnólogos en acústica y sonido se formó esta materia llamada sonido para medios radio streaming. Entonces ahí sí le dimos con todo y la pandemia nos obligó a migrar a todos los docentes, ¿no? Pero el que, por decirlo así, tenía que lucirse más era el docente de la materia de sonido para medios radio streaming. Entonces, eso me empujó realmente a explotar mucho este medio y hacerlo como nunca lo había hecho antes y realmente como nunca lo he hecho en alguien que yo haya visto en persona antes aquí en el medio guayaquileño, por decirlo así, o ecuatoriano. Claro. Y bueno, en todo el tiempo que ha estado en esto, ¿nos puede compartir una experiencia o proyecto destacado en su carrera que haya influido en su enfoque hacia el sonido en medios digitales? Bueno, en realidad experiencias hay muchísimas, realmente hay muchas, pero cada año hay nuevas experiencias, ¿no? Cada grupo de estudiantes que viene, tú dices, este grupo de estudiantes va a ser sobresaliente, pero el que viene es mucho mejor. Siempre tienen algo con lo que son mucho mejor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este año la experiencia espectacular fue la CATSA, ¿no? Los alumnos se lucieron espectacularmente. Y alguien diría, bueno, la CATSA fue el éxito. No, porque después vino la graduación y fue mejor todavía. Entonces, cada vez los streaming superan las expectativas y luchan contra impedimentos, ¿no? Como es la falta de recursos, principalmente, ¿no? O un factor que es muy determinante en los streaming, que es el internet. A veces el internet se cae, se desconfigura el router. Bueno, hay muchas dificultades que hay que resolverlas en el camino. Entonces, me da mucho gusto que los estudiantes de cada semestre aportan con lo suyo y salen adelante con lo que se les enseña, ¿no? Tal vez a veces hay pequeñas dudas en el camino y con esas dudas uno interviene como docente. Pero yo recuerdo cuando en el semestre A 2022, en el segundo curso, la materia electrónica, me pude dar cuenta, y no porque esté aquí presente en el trascámara, de un estudiante que ya estaba haciendo streaming. Y yo se lo dije, usted va adelantado para con sus compañeros, ¿no? Y no me equivoqué. Realmente él maneja ya los streaming a un nivel que, sin querer ofender a ninguno de sus compañeros, está por encima de ellos, ¿no? No es el único. Hay otros estudiantes que también se dedican a esto y hacen streaming y tienen sus empresas de streaming incluso. Entonces, está creciendo esto, ¿no? Cada vez hay más acogida al tema del streaming y hay más información, más cursos, más capacitación. Y obviamente es, por decirlo así, la experiencia reciente que yo puedo contar de lo que he vivido en este asunto del streaming, radio y podcast. Listo. ¿Cómo se puede incorporar la creatividad en la producción de contenidos sonoros para medios digitales? A nivel tecnológico, la creatividad no es una opción, es un imperativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tecnólogo en su esencia tiene que utilizar tecnología que ya existe. Entonces es importante que el tecnólogo tenga un background, tenga un conocimiento general, una cultura general bastante grande que le permite improvisar con sus conocimientos aprendidos en la universidad, sus conocimientos técnicos más sus conocimientos de vida. Y con eso que él pueda encontrar soluciones. El tecnólogo soluciona. Y esta carrera, la tecnología acústica y sonido, justamente forma tecnólogos que están en la capacidad de encontrar cualquier solución, tanto a nivel de acústica como a nivel de sonido y obviamente acá también en lo que es streaming y lo que es podcast. La imaginación, como les dije, es condición sine qua non. El que no tiene imaginación no puede resolver en todos los casos y el tecnólogo tiene que resolver en todos los casos. Claro que sí. ¿Cuál es la visión sobre el futuro del sonido y la acústica en estos medios de constante evolución? Bueno, sería importante masificarlo. ¿Por qué digo importante masificarlo? Porque los estudiantes se dan cuenta de los errores que existen y tratan de, en sus trabajos, en sus proyectos, en sus exámenes, evitar el cometer estos errores.
errores de audio, errores de video, errores de transmisión, errores de producción visual, ¿no? Y es importante que la comunidad entera se dé cuenta que hay carreras como esta, principalmente la del ITAE, que forma a los estudiantes para resolver en ese campo. Hay mucha gente que se dedica a esto y lamento decirlo, que he visto profesionales en puestos muy importantes dentro de la cadena de educación a nivel ecuatoriano, que no tienen ni idea de cómo hacer un streaming. Sin embargo, hacen gala de que van a hacer un streaming, van a hacer una capacitación, van a hacer un curso online y lastimosamente, tengo que decirlo, cometen muchos errores en el proceso. Entonces, realmente creo que sí, debería esto masificarse. Deberíamos no tener solamente 10 estudiantes, 20 estudiantes, deberíamos tener aulas, qué sé yo, con 50 estudiantes y varias a la vez, ¿no? Si fuera posible. Pero obviamente eso requiere de parte y parte, ¿no? La comunidad que se entere de lo que hace ITAE, también que el gobierno cumpla con su participación para con ITAE y obviamente los docentes se vuelquen a compartir esta hermosa labor de formar, en este caso, tecnólogos en acústica y sonido. Y basándonos en eso, ¿tiene algún consejo específico para los estudiantes que desean seguir la carrera de sonido y acústica que ofrece el ITAE? Por supuesto, para quienes desean, como dice alguien, no lo piense más, ¿no? Así es la frase, ¿no? No duden, vengan y pónganle toda la carne al asador, como buen parrillero lo digo. Tienen que venir y tienen que venir a trabajar, ¿no? No es que ingreso y ya está el título, realmente eso no es así, hay mucho que aprender. Hay quienes piensan que en esta carrera es solo subir y bajar el volumen. Para que tú llegues a solo subir y bajar el volumen, hay todo un proceso, la palabra que se utiliza es seteo, ¿no? Toda una configuración de equipos, de programas, de protocolos, hasta que tú llegas al momento en que tal vez solo tengas que subir y bajar el volumen, pero realmente hay muchísimo. Es toda una cadena que se le llama cadena de audio, en la que cada eslabón es importante. Y como dice el dicho, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. No queremos que ninguna parte de esta cadena de audio sea, pues obviamente, ese eslabón más débil. Así que los estudiantes que están interesados en venir, así sea que recién saliste del colegio, o hayas salido hace mucho, o ya tengas otra carrera, tenemos muchos casos y tenemos experiencias de jóvenes que han salido del colegio recién, que han salido hace mucho tiempo, que tienen ya otros títulos, e ingresan aquí a la carrera y obviamente pueden graduarse como tecnólogos en acústica y sonido. Listo, profe. Muchas gracias por contestarnos estas preguntas y en breve continuamos con más. Inicio de espacio publicitario. A continuación tenemos los siguientes anuncios por parte de nuestros auspiciantes. Bueno, y regresando, profe, ¿cómo la creatividad se integra en la producción de contenidos para medios digitales? Ok. La creatividad es otro de los factores importantísimos y que son condición sine qua non. No podemos prescindir de ellos. ¿Por qué razón?
Vamos a observar algo que ustedes lo tienen en la parte de video, ¿no? Vamos, como es un podcast, hay que ser muy expresivo en el audio para quien solo escuche la parte sonora. Pero para quienes lo puedan ver, aquí en la parte de abajo vamos a ver mi nombre en esta claquetita que está aquí, que dice MTech Celso Jiménez. Por si acaso, MTech significa Máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales. No me voy a meter a reclamar a la universidad, es la abreviatura que ellos dijeron, pues, y chévere, vamos a unir. En fin, y ven el de Karen, que está más allá, y podrían ser simples palabras. Pero, ¿por qué la creatividad es importante? Porque tú comienzas ahí a diseñar. Un diseñador gráfico sobre todo, tiene que tener creatividad. Si no tiene creatividad, se equivocó de carrera, ¿no? Entonces, en esta parte es importantísimo de que tú no solo pienses en poner, por ejemplo, MTech Celso Jiménez, docente, fin de la película. No. Tienes que jugar con los colores, el tipo de letra. Tienes que, como en este caso, ¿no? Le has puesto un logo y tantas cosas. Y es un detalle aparentemente pequeño. Solo son los nombres. Eso se llama claquetas, ¿no? Pero necesita creatividad. Cuando tú estás haciendo solo audio, por ejemplo, en el tema de la radio, también necesitas creatividad. ¿Por qué? Porque tienes que ponerle otros audios que acompañen al sonido principal emitido por el locutor, que le den vida a ese audio. Si solamente estoy yo hablando y no hay risas grabadas, no hay aplausos grabados, ¿qué va a ocurrir? Llegará un momento que mi voz va a cansar a la audiencia. Y ahí es cuando uno tiene que trabajarla. Es verdad, hay discursantes que utilizan técnicas de microfoneo, que juegan con la distancia, juegan con la velocidad, el tono, hacen algunos cambios en su voz para mantener a la gente atenta. Pero en un programa de media hora, un programa de 45 minutos como es el podcast, tú no puedes tener plano tu producción. Tiene que haber picos que mantengan a la audiencia concentrada, que la tengan ahí, atenta. Y eso es gracias a la creatividad. La creatividad es la que nos logra o nos lleva a ese punto de poderle dar vida a un simple audio o más allá a un simple video, ¿no? Entonces es importantísimo. Es también una condición que no podemos obviar. Listo. Quizás algún consejito para generar contenido atractivo y relevante en el ambiente del sonido. Bueno, en el ámbito del sonido es importantísimo, y lo decía desde que comenzábamos clases. Esta materia se llama Sonido para Medios, Radio, Streaming. Yo le decía a mis estudiantes, escuchen radio. Tú no puedes hacer radio si no escuchas radio. A menos que obviamente tengas un don espectacular de llegar a la gente e inventes el agua tibia, tal vez. Pero si tú vas a hacer radio, tú tienes que escuchar radio. Si vas a hacer televisión, tienes que ver televisión. Si vas a hacer contenido digital, tienes que ver a creadores de contenido digital. Vas a hacer publicidad, tienes que analizar publicidades. Entonces, eso es un consejo también que va de cajón. Debemos aprender. Bien se dice que el día que dejamos de aprender, comenzamos a morir. Nosotros aprendemos todos los días y aprendemos de todo el mundo. Entonces necesitamos buscar esas fuentes de aprendizaje, pero fuentes de aprendizaje precisos. Porque yo no puedo pegarme a un programa de televisión, a un programa de radio, a un programa de streaming, a cualquier broadcasting. No me puedo pegar si ellos no tienen audiencia. Y aquí volvemos al punto anterior, al consejo anterior que hablábamos de una de las técnicas, es el monitoreo. Uh-huh. El monitoreo en streaming implica monitorear nuestra audiencia. ¿Sí? Yo hago streaming en YouTube. YouTube te da las métricas y te dice quién te ha escuchado, en qué tiempo te escuchó más, en qué tiempo te escuchó menos. El podcast, Spotify for Broadcasters, no sé, for Podcasters, perdón, te da también tus métricas y te dice tu podcast fue escuchado hasta el final o fue escuchado tantos minutos, en tal fecha fue escuchado más, fue escuchado menos. Te escuchan varones, te escuchan mujeres. Ahora te dice si hasta los que no especifican y los binarios, no binarios, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a hablar de ese tema, pero ya lo toqué en todo caso. Y te menciona si te escuchan más en celulares, de los celulares si te escuchan más en Android o en iOS, si te escuchan en computadoras, si te escuchan en páginas web, si te escuchan en qué país, etcétera, etcétera. Eso también tiene que ser monitoreado. Eso también es parte del aprendizaje. Porque tú dices, ¿sabes qué? Estoy llegando a un público determinado. Ok, pero ¿cómo estás llegando? ¿A quién es que estás llegando?
Es un error y se lo estudia cuando uno ve materias de marketing o de publicidad que te dicen, no, mi producto es para todo el mundo. Error. No es para todo el mundo. Te equivocaste. Tú tienes que tener definido, como dicen, las 4P del marketing mix. Precio, producto, plaza y promoción. Se las dejo de tarea, porque este es otro tema. Ese es otro billete. Entonces, pero da a entender de que tú tienes que prepararte para tu público objetivo con un producto que vaya a consumir ese público objetivo. Entonces, en nuestro caso, si tú quieres ser un streamer, mira a los streamers. ¿Quieres aprender lo que sea que quieres aprender? Mira a alguien que ya ha hecho lo que tú has hecho. Inclusive, si eres emprendedor o innovador, como se dice ahora, de todas maneras, ese emprendimiento, esa innovación nace de otros productos. Tienes que ver esos otros productos para que de esa manera tu producto pueda llegar al objetivo que estás buscando. Y quizás tiene por ahí unos ejemplos de proyectos creativos y exitosos. En realidad, de nuevo, la competencia es terrible, ¿no? Y tendría que pensar en muchos, pero hay monstruos de la publicidad que hacen eso, ¿no? Se paga mucho dinero para la gente que hace publicidad. Y escuché recientemente un caso, ¿no? Hay muchos productos que se publicitan y uno los consume y te hacen daño. Muchísimos. Es más, yo consumí uno de ellos, para que no me tumben el podcast, no voy a decir la marca, pero que tengo entendido de causa diabetes hoy en día. Y a mí me encantaba. Consumía eso en cantidades industriales, ¿no? Es un decir, ¿no? Pero la empresa publicitaria de esta compañía gasta millones de dólares, ¿sí? Tanto ellos como su competencia. Entonces, es el ejemplo más palpable, ¿no? Si nosotros vemos empresas que están en el top, ¿no? Las que más generan, sus publicidades, obviamente, son también muy innovadoras, muy innovadoras. Y eso aplica en casi todo. Hoy por hoy, y lastimosamente es un tema que no me gusta, aplica hasta en la política, ¿no? En la política, cada partido o cada persona que se lanza a la política debe tener su asesor de marketing. Debe tenerlo, porque ese pana es el que va a hacer que venda zapatos en África donde nadie usa zapatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que vendas tu queso rancio. No va para ningún político, por favor, ¿no? Van a tumbar el podcast después. Entonces, es importantísimo. Pues digo, hablar de un ejemplo en particular es súper complicado, peor en esta época en la que estamos viviendo una guerra de publicitarios o de marqueteros que te ofrece cada cual. O sea, sí voy a decirlo, de algo chiquito, no voy a hablar de un caso muy grande. Me llegó un video de cierto lugar donde decía que los bolones eran espectaculares. Unos bolones con chicharrón que, oye, créeme, se te regaba la baba. Y era un lugar tan complicado que no hay cómo parquearse, es prohibido parquearse. Oiga, yo pasé por ahí, los carros se parqueaban en doble fila. Con eso le digo todo. Me fui a dar la vuelta a la manzana, encontré un parqueadero a la vuelta de ese lugar. El barrio era hasta peligroso, tuve que bajarme como mafioso. Y pedí el bolón. Créame, fui con mi novia y ella dijo, la gente no tiene paladar. Malo ese bolón, pero malo, malísimo, comen M de mucho. Pero la publicidad te lo vendió. ¿Sí? Fue un TikToker que dijo, no, este bolón es, pero mi respeto. Y cuando ya yo lo fui a probar, créanme, no lo pienso recomendar ni a mi peor enemigo. Bueno, tal vez sí, pero la idea ya la entendieron. Entonces, esa es la parte importante en cuanto a ejemplos de proyectos creativos y exitosos. No puedo mencionar uno en particular, tumban el podcast o no me han dado para que los publicite. Bueno, quizás alguna reflexión sobre las tendencias futuras en sonido y acústica para medios digitales. Bien, como estuvimos hablando de la tecnología está avanzando a pasos agigantados. ¿En qué sentido? Hay una pregunta que se hace en clase, ¿analógico o digital? ¿No? ¿Qué es mejor?
y trato de enseñarle a mis estudiantes a responder siempre depende, ¿sí? ¿Por qué depende? Porque en realidad, damas y caballeros, nosotros somos analógicos. Así que la tecnología o las cosas analógicas no van a desaparecer. Lo que se puede hacer es garantizar que siga avanzando la tecnología digital en el tema de los procesos. Un ejemplo en el tema de sonido, el DJ de antes andaba con una caja de madera, con una radiola, un baúl, ¿no? Con todos los LP ahí. Y eran unos platazos, pues tenía que darle la vuelta y ponlo acá. Hoy por hoy, ya ni pendrive cargan, porque lo tienen en la nube, ¿sí? Lo tienen en la nube. Entonces, el hombre, he visto, disculpe, DJ que van con el teléfono. Permíteme conectarme a la consola, sistema de amplificación, y mezclan con el teléfono. Mezclan con una tablet. Obviamente se ve más vistoso que tú tengas el controlador y que los platos y se vean grandes todo. Pero se puede hacer con esto. Entonces, ¿qué significa esto? La tecnología está avanzando a pasos agigantados. Mis consejos para los estudiantes y las personas que se dedican al streaming es: no te quedes botado en el camino. Sigue estudiando. No es que eso no me lo enseñaron en la universidad. Créeme, en la universidad no te van a enseñar, y no lo digo para tirarme tierra, porque a mí me pasó y estudié en la mejor universidad del país en esa época. Ahorita realmente no he visto las encuestas, pero vamos, Sport. Entonces, si tú te quedas en el camino, en un abrir y cerrar de ojos, la tecnología habrá cambiado. Y te dejarán botado en el camino un montón de gente que está al paso de la tecnología. Esa, por decirlo así, es la desventaja del tecnólogo. Como el tecnólogo trabaja con tecnología, él tiene que estarse actualizando a cada paso. No se queden botados en el camino, es mi consejo. Mi hermano me escribía temprano el día de hoy, llegó ya mi título oficial, pues en papel, en cartón, no tocable, de España, de masterado, antes de tiempo, porque supuestamente se iba a demorar un año. Se iba a demorar un año supuestamente, pero llegó, a ver, yo me gradué en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, llegó en 6 meses, prácticamente, ¿no? O sea, en la mitad del tiempo, lo cual es excelente, vamos a unir. Entonces, me decía, ¿otro título más? Pues sí. ¿Te gusta estudiar? Eso de que te gusta estudiar es muy relativo. Pero bueno, soy docente, ahí abajo dice docente, ¿no? Soy docente y tengo que ser un ejemplo, ¿no? Tengo que ser un ejemplo en cuanto a estudiar. Entonces sí, efectivamente, ya tengo 3 títulos, pero decía alguien, vamos por más. Así que no se queden botados en el camino. Sigan estudiando. Es la maldición del tecnólogo, por decirlo así. Tú no te puedes quedar en el camino. La tecnología cambia cada 6 meses. Cada 6 meses debes tener tu curso de capacitación. Y bueno, ya para terminar, quizás algunas palabritas, consejitos que tenga que dar para la audiencia. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Realmente estoy cambiando un poco la temática del examen final de esta materia a podcast, ¿no? Los estudiantes hacen la grabación del podcast, lo editan, lo trabajan, aunque la carrera es de acústica y sonido, pero obviamente no nos podemos deslindar totalmente del video. Entonces hacen sus trabajos en base a los recursos que tienen los estudiantes. Esta es la primera grabación que se hace, pero todos los trabajos se van a presentar en diferentes canales. Entonces, así como uno tiene que escuchar a los demás, también este es un llamado, un consejo para los compañeros, ¿no? Aprende de tus compañeros. Ojo, he dicho compañeros. No estoy diciendo amigos, porque esa es una palabra mucho más grande. Aprende de tus compañeros. Deja el hate. Qué manera de que YouTube y algunas empresas hayan puesto el dislike. O sea, olviden el hate. La vida tiene tantos problemas que cargarnos otros más gratuitos es como que descabellado, ¿no? Olvidemos el hate. No te llenes tu vida de más problemas. Aprende los demás. Crece. Edifica. Ayudémonos entre todos. Volvámonos más humanos, a pesar de que vivimos en un mundo cada vez más digitalizado. Ese es mi consejo. Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un honor. Gracias a los chicos de producción, a Raúl Flores, Adrián Flores, Samantha Andrade, Ingrid Marcillo
Gracias a todos por escucharnos y vernos. Esto será hasta una próxima ocasión. Queremos dar un agradecimiento especial a nuestro docente Celso Jiménez, presentadora Karen Romero, al equipo de producción Raúl Flores, Adrián Flores, Samantha Andrade e Ingrid Marcillo, y a nuestros patrocinadores Itae y Zona Streaming 593.